Primer libro de los Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Y dice, pasados estas cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Habíamos visto el capítulo 20, la victoria de Acab sobre los sirios por ayuda del Todopoderoso, pero al final él hizo un acuerdo, un trato con ese rey, ¿no? El versículo 40 dice, mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Ese era este varón de Dios que le estaba dando un ejemplo, ¿no?, al rey Acab, porque él había hecho un acuerdo con el rey sirio. Pero él quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y le dijo, así ha dicho el eterno Adonai, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el tuyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste, enojado, y llegó a Samaria. Hay comentarios que dicen que después de que Elías se enfrentó con los profetas de Baal y Acab vio cómo ellos murieron cuando descendió fuego del cielo, ¿no?, y quemó la ofrenda de Elías, que a partir de ese momento Acab como se quedó medio tonto, así se puede decir, ¿no? Medio, ¿cómo se dice en nuestra jerga? Cablea. De vez en cuando salía de onda. Se quedó medio tonto. Se quedó como, porque él estaba tan seguro de que el poder estaba en Baal, y al ver la victoria de Elías, se quedó como, tampoco quería hacerle la contra a su esposa, ¿no? Tampoco quería hacerle la contra a su esposa. Entonces, acá nosotros vamos a ver algo interesante en Acab. Primero, él es un idólatra 100%. Él sale de la adoración de los becerros de oro, que era una adoración más o menos que tendía todavía a Israel, por lo que adoraban, por lo menos hacían las fiestas en otra fecha, pero hacían las fiestas. Y siempre creían que Elohim era el Dios Todopoderoso. Pero después de que viene Jezabel, él se convierte a la idolatría neta. Adora a Baal, Astarot, Astarte, todos esos dioses paganos, cananeos, 100%. Y peor, empieza a perseguir a los que adoraban a Elohim, a Dios. Los empieza a perseguir, tanto que Jezabel los mandaba a ejecutar secretamente. Acab solo los mandaba a perseguir, ya no predique más eso, pero Jezabel los mandaba a ejecutar. Entonces vemos nosotros que este hombre se convierte en un hombre terrible, ¿no? Por eso dice que entre todos los reyes fue el más terrible, porque trajo... Bueno, pero ¿qué pasa? Al ser convencido por Elías con el fuego que cayó y consumió la ofrenda, él se da cuenta que el Elohim verdadero es el Elohim de Israel. ¿Entienden? Entonces, pero vemos que nunca hubo un arrepentimiento en su corazón. Es como que había sido era pesa. Se quedó en el medio. Se quedó un poco con Jezabel, y también se quedó con el Dios de Israel, ¿no? O sea, el pueblo entendió que el Dios de Israel era el Dios verdadero aquella vez. Pero había otro sector que seguía con Jezabel. ¿Por qué? Porque Jezabel tenía poder y la gente quería también vivir bien. Entonces un país medio raro se quedó, ¿no? Dos ambientes. Entonces él, ¿cómo se quedó? No podía tener seguridad ni libertad. Estaba más o menos. Esa característica es la vida de muchos creyentes hoy en día. ¿Me entienden ese punto, no? Que no sabe si voy a seguirle a Dios, voy a seguirle a mi esposa, no sabe muy bien qué va a hacer. En ese momento le viene una guerra, le viene una pelea con el rey sirio, y vimos todo lo que pasó la vez pasada.
Y vinieron hombres de Dios ya a hablarle, los ancianos se reunieron, le dieron oportunidad de servir a Dios, pero igual como que su corazón no se enfoca hacia Dios. Imagínense que Dios está trabajando con él, Dios está haciendo todo lo posible para recuperar a Israel, le dio el triunfo sobre los sirios, pero su corazón sigue haciendo lo contrario. Y termina la guerra y como que no queda satisfecho. Aparte de lo último que le dijo este varón de Dios, el juicio que iba a venir para el rey Ben-Hadad va a caer sobre vos y sobre tu país. Entonces queda como amargado. Así como esa persona que sabe que no está haciendo bien las cosas delante de Dios y queda como amargado, no hay jugué y mabea, ni posipareí, ni cuase y mabea y baebe. Así se quedó. ¿Entienden? ¿No? Esa era su tendencia. Bueno, él tenía, en la capital de Israel, el reino del norte, estaba en Samaria. Ahí se había establecido su capital política. Pero Acab había hecho un palacio en la ciudad de Jezreel, que significa la siembra, ¿no? Jezreel es la siembra de la tribu de Isaacar. Había hecho un palacio enorme porque en la zona de Jezreel había un valle que permitía ver casi todo el paisaje de Israel. Se veía el mar, se veía algunas ciudades. Se dice que ahí va a haber la gran batalla final de Armagedón, ¿no? Ahí dice que va a ser la gran batalla final. También hubo una pelea con Josafat, por eso también le llamaron el Valle de Josafat, que peleó con unos reinos que vinieron para atacarle y Elohim le ayudó. Eso ya era una previa de la lucha que va a haber en el futuro con el Mesías y los reinos. Bueno, pero eso es otra historia. Pero para ir entendiendo. Entonces, ¿es un lugar estratégico o no? Jezreel. Es un lugar estratégico. ¿Se acuerdan de Oseas? Cuando tuvo su hijo, Elohim le dijo que le ponga ese nombre, Jezreel, porque el Todopoderoso haría una gran siembra en el futuro. Bueno, entonces Acab tenía su palacio en Jezreel. Y seguro que siempre ese era su palacio de verano. Cuando hacía clima bien se iba ahí, se relajaba. Me imagino que después de tanto acontecimiento y tanta tragedia, tanta guerra y tanta palabra fea que le dijo a ese varón de Dios, él quería relajarse, ¿no? Un poco. Quiero irme a mi casa de verano. Y estando ahí, él observó una viña, o sea, un terreno muy lindo, muy fértil, cerca de su palacio. Y se le ocurrió, sería bueno tener en este lugar un huerto, ¿no? O sea, plantar legumbres, porque en aquella época los reyes querían tener toda la producción cerca, ¿no? Entonces se le vino esa idea, nomás esa idea. No piensen ustedes que él no tenía que comer, no tenía que hacer, se le ocurrió nomás. De tan recoreí que estaba. Se le ocurrió, aquí quiero yo hacer un huerto. Era un lugar muy lindo, pero ese lugar tenía dueño. Entonces, versículo 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Justo tenía al lado, o sea, justo Acab se fue y construyó su palacio al lado de su viña. Vamos a ese punto algunos conceptos que tenemos. Vamos a averiguar qué significa Nabot. Esto es lo que encontramos en las informaciones. Hebreo, Nabot, quizá frutos o frutas. Esto es muy interesante. O elevación, o sea, quiere decir algo que sobresale, algo que se manifiesta. Ese es el significado de Nabot, o preeminencia también. Eso significa. Ahora, Jezreel, hebreo, Yisreel, la siembra de Elohim. Elohim siembra, ¿no? O simiente de Elohim, quiere decir. Entonces, a ver si combinamos estos dos nombres. Nabot de Yisreel. Nabot, frutos que Elohim siembra. O manifestaciones que Elohim siembra. O podría significar eso, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco quién es este Nabot y a ver si ese nombre cuadra. Quiere decir que él
es una manifestación, es una acción que el Todopoderoso quiere sembrar. Eso significa Nabot de Jezreel. ¿Está bien? Para arrancar adentro. Ahora volvamos a Reyes. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres. ¿Qué son legumbres? Poroto, alberja, eso, ¿no? Quería hacer poroto, manteca, San Francisco, todo eso, ¿no? Fechao, todo eso quería plantar, ¿no? Eso no había, haba, ¿no? Haba también legumbre, ¿no? Bueno, acá Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. La propuesta que le da Acab a Nabot, ¿en qué parte se ve algo como feo? No se ve nada feo, ¿no? El rey te está diciendo: mira, yo tengo mi palacio acá, Nabot, y visto que tenés un terreno ahí al lado de mi palacio, y me gustaría pues tener una huerta acá, lindo, y yo te voy a dar otra viña mejor, dice, más lindo, más bueno. Este me gusta porque está pegado a mi palacio, ¿no? O te voy a pagar el precio que cueste. Entonces, sí, el rey es el rey. Ella está subiendo, ¿no? Rey, yo, ya podemos andar. Pero Nabot no quería. Vamos a estar con Nabot. Vamos a ver un punto ahí que anoté, ahí en el 2. En el 2. De acuerdo a la tradición hebrea, la tierra le pertenecía primeramente a Elohim. Ese es el primer punto. La tierra no es propiedad de nadie, es del Todopoderoso. Y en segundo lugar, a la tribu o al clan a quien Elohim la había dado. Quiere decir que esta tierra le pertenece a Dios, y segundo lugar, al que Dios le dijo: acá vas a vivir. Vos no podés quitarle la tierra a alguien o vos venderle tu tierra a otro, según la ley. Según la ley. Después, es decir, ¿dónde me quedé? Es decir, las propiedades eran patrimonio familiares, por lo que una sola persona no toma la decisión de venderla. Quien vendía su tierra renunciaba a la herencia recibida de su padre y de su madre, y malversaba la herencia que debía dejar a sus hijos e hijas. Por eso el Antiguo Testamento prohíbe la venta de la tierra en pasajes bíblicos tales como Levítico 25-23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como extranjeros y forasteros son para mí. ¿Están viendo lo que significa esto? Entonces, no es que Nabot es un loco entonces. Nabot está entendiendo: esto no es mi propiedad, esto no es mío, esto le pertenece a Elohim, y como Elohim me puso a cargo, a mí le pertenece a mi familia, a mi tribu, a mi descendiente. ¿Entienden, no? Es algo que le pertenece a mis hijos por ley, por decreto. No es que porque a mí se me place dejarla a mis hijos. Eso es su herencia. Herencia que ¿quién le dio? Dios. Para que la familia viva ahí. Pero ¿usted piensa que esto le importaba a Acab? Claro que no, porque él hace rato que se apartó de la Torá y de las leyes. Vamos al versículo 3 que dice: ¿qué le respondió Nabot? Versículo 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme el Eterno de que yo te dé a ti, ¿qué dice ahí? La heredad de mis padres. Aparte de que es algo prohibido por la ley, mucho menos le voy a entregar a una persona como vos. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de Acab? Idólatra, no cumple la voluntad del Padre, se rebela contra el Padre, y estamos viendo que Nabot era una persona que sí vivía conforme a la voluntad del Padre.
Quiere decir que el nombre cuadra ahí, que él es una manifestación para que Elohim siembre. ¿Y se acuerdan qué dice la Biblia que hay que hacer para sembrar algo? Hay que enterrarlo, o sea, tiene que haber muerte. Entonces, con la muerte de Nabot se va a manifestar la voluntad de Dios ahí en Israel. Y vamos a ver por qué. Va a haber manifestación. Entonces, ahora Nabot está defendiendo su propiedad, su heredad, porque esa es la voluntad de Dios. Pero hasta acá como que entendió, ¿no? Vamos a ver algunos textos antes. Isaías capítulo 7. Quiero ver, según la escritura, qué representa la viña. Isaías capítulo 5, versículo 7. Miren lo que dice ahí, está interesante. Ciertamente la viña del Eterno de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Según este texto, la casa de Israel, las 10 tribus del norte, representa la viña del Señor. Acab, como rey de Israel, tenía que dar buenos frutos, tenía que dar buena producción. Pero ¿qué es lo que estaba dando? Uvas agrias, uvas amargas. Pero dentro de la casa de Israel había un remanente que tenía el concepto de que nosotros somos viña y tenemos que dar buen fruto. Y uno de ellos era Nabot. Entonces él era uno de los ejemplos de buen fruto dentro de la casa de Israel. Por eso nosotros podemos entender, entonces lo que él está defendiendo es la voluntad del Padre, es el plan del Padre. Está defendiendo. Él está considerando como propiedad del Todopoderoso. Por lo menos ese pedazo, ¿no? Por lo menos esa parte. Eso quiere decir que por más que nosotros vivimos en un mundo corrupto, corrompido, donde hay muchas cosas incorrectas entre las autoridades, entre las religiones, el Padre nos ha dejado, aunque sea un pedazo, un pedacito, un lugar donde nosotros podemos dar buen fruto. ¿Y qué va a ocurrir? El mundo va a querer venir encima de eso, va a querer apoderarse de eso, y nosotros tenemos que defenderlo. Bueno, eso es lo primero que dice. Salmos 88. Salmos 88. Ahí está. Hiciste venir una vid de Egipto, dice. ¿Qué fue lo que salió de Egipto? Las tribus de Israel, ¿no? El pueblo de Israel. Echaste las naciones y la plantaste, dice. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Elohim. ¿Se acuerdan que Yeshua explicó una parábola acerca de una viña que él preparó, ya le puso un tanque, un lagar y lo arrendó a unos labradores? Pero después estos labradores quisieron apoderarse de la viña y cuando venía el dueño, o sea, los siervos, ellos los mataban y los perseguían. ¿Se acuerdan de esa parábola, no? Bueno, estamos viendo que entonces lo que Yeshua preparó y dejó es la tierra, ¿no? Israel, la propiedad, la heredad. Pero que muchos israelitas que eran labradores, tenían que cuidar ese lugar, querían adueñarse de ese sitio. Bueno, eso está diciendo acá en este salmo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 10. Fíjense que cuando David recibe la promesa de Elohim de que su simiente va a ser reyes perpetuos, él tiene esta promesa. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Esto se le está diciendo a David, que va a poner un lugar, una propiedad, para que nadie más quite, ni los inicuos, los malos. Pero vemos nosotros que Acab está totalmente saliendo de esta línea, ¿no? Acab quiere usar ese lugar para su beneficio. Imagínense que en ese lugar donde Nabot está cuidando tanto, está valorando tanto, está produciendo fruto para Elohim, él traiga una imagen de Baal o de Acera. No lo va a permitir él. Bueno, continuamos. La ley sobre la heredad. Vamos a ver todas las leyes que hablan sobre la heredad. Levítico capítulo 25, versículo 23. Dice, la tierra no se venderá. Fíjense, esto es la ley, esto es la Torah. La tierra no se venderá a perpetuidad,
porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. No van a venderle ni le van a dar a nadie. Eso es propiedad de Elohim. Hoy en día se están peleando por la tierra de Israel, ¿no? Palestinos, egipcios. Durante mucho tiempo se pelearon otomanos, árabes, romanos, griegos, queriendo adueñarse de esa tierra. Pero la Escritura dice que esa tierra le pertenece a Elohim y tarde o temprano va a venir a rescatarla. ¿Entienden? Otro mandamiento, Números capítulo 36. Números capítulo 36, versículo 7. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligada a la heredad de la tribu de sus padres. Cada uno va a estar pegado. Entonces, Nabot no es un caprichoso, entonces, ¿no? Él está peleando porque se cumpla lo que la Torah dice, ¿o no? Está peleando por hacer algo que dice la Escritura. Yo no te puedo dar mi tierra porque esto es algo consagrado del Todopoderoso. Yo por lo menos lo valoro, lo respeto. Es algo que recibí de mis padres para mis hijos, según la Torah. Entonces no puedo darte. No se puede. Deuteronomio 19, 14. En la heredad que poseas en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No vas a quitar un pedazo, no le vas a quitar. Esto va para el rey y todo. Al rey y todo. Recuerden que el rey tenía que copiar la Torah y leer todos los días. Entonces si un rey dice, bueno, yo soy el rey, voy a hacer lo que quiero, entonces él está contra Elohim pecando. Y miren lo que dice en ese punto. Hay un punto ahí, prójimo. Deuteronomio 27, 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. El que quiera quitarle un pedazo de territorio a su prójimo, ¿qué es? Maldito. También, qué importante esto de la heredad, ¿no? Yo siempre me pregunto si nosotros solamente vamos a ir al cielo, vamos a vivir en el cielo como nube y volando como angelito, ¿por qué tantos textos así de terreno, propiedad, heredad? ¿Por qué Abraham quería comprar una propiedad? ¿Por qué peleando por una propiedad, límites acá? Quiere decir que la Biblia nos está haciendo entender cuál va a ser la manera en que se va a establecer el reino del Todopoderoso. Amén. Va a ser en una propiedad, en un territorio. Un reino tiene que tener tres cosas para que sea reino. Primero, territorio. Segundo, un rey. Y tercero, un pueblo. O mejor, segundo, un pueblo. Y tercero, un rey. El rey se puede elegir. Entonces, primero tiene que haber una tierra. Después tiene que haber un pueblo. Y ahí tiene que estar el rey. Está la tierra de Israel, el pueblo de Israel y el rey de Israel. Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, continuamos. Ezequiel 46, 18. Ezequiel 46, 18 dice: y el príncipe no tomará, o sea, la autoridad no tomará nada de la herencia del pueblo para no defraudarlos de su posesión de lo que él posee. Dará herencia a sus hijos a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Fíjese que la Biblia está aclarando, ¿no? Una autoridad, un líder, no va a agarrar y quitar nomás territorio de las personas, porque cada persona tiene por ley lo que le corresponde. Pero acá está pensando en eso. O tal vez, yo lo que entiendo hasta acá, que acá pienso que Nabot le dijo, vos sabés lo que dice la Torah. Según la Torah, difícil, no te puedo dar. Y como que en ese tiempo él estaba entre el mal y el bien. Entonces no le quedaba otra, ¿no? Ay, cómo quisiera volver otra vez a la época donde todo era, yo hacía lo que se me daba la gana. Es como que cuando vos recién, como dicen algunos, no hay gusto y de evangélico porque no hay que tu ni ya por la ibaía. Dale, coyo la jayo la iglesia y que tú vamos a farrear, a Yapola y Bahía. Parece que como que te da libertad y como que no pesa nada.
Y cuando uno se va a la iglesia, lee la Biblia, ¿cómo pico vas a hacer eso si vos lees la Biblia? ¿Eh? El otro que le está acusando hace también, pero él no lee la Biblia, entonces él no tiene problema. Pero al que lee la Biblia, vos lees la Biblia y vos haces también. Sí, pues yo no me voy a la iglesia, yo no leo la Biblia, yo no soy creyente. ¿Entiendes esa onda, no? Bueno, parece que así acá, ahora está como que, ahora ya es creyente. De que tú veis más lado quebrantar los mandamientos. Japear como eso ni anduja. Se siente mal por eso. ¿Cómo quiero quebrantar otra vez los mandamientos? Ahí pueden notar ustedes que nunca hubo cambio en su corazón. Cuando una persona siente los mandamientos como carga, como peso, como que no da gusto, es porque nunca conectó su corazón con Elohim. Cuando le atrae más el pecado, le atrae más los caprichos, los deseos de la carne, es porque no ha conocido el amor del Todopoderoso. Es por eso que se inventó esta doctrina de solamente gracia, la ley fue abolida. Es porque el hombre no se siente con ganas de estar al lado del Todopoderoso, ni de servirle ni de seguirle. Pésanto y cosé. Como dicen algunos, arriero pórtente, pésante. Bueno, ¿entiende entonces lo que sale acá? Bueno, volvamos a... continuamos, versículo 4. ¿No? Y vino a cada su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y ahí nosotros podemos agregarle todos estos versículos que hemos leído. Porque según la Torah, según la ley, según los mandamientos, eso le pertenece a mis hijos. Y según la Torah, según la ley, vos no tenés derecho de quitarme. ¿Entiendes, no? Él se está enfrentando al rey, pero legalmente. No con la acusación que le van a hacer ahora. Él no está usando, como hay una ley también que está prohibido injuriar o maldecir a la autoridad, al rey. Pero él no está haciendo eso. Él solamente le está presentando lo que la ley dice y lo que a él como príncipe, como rey de Israel le corresponde cumplir. Hemos leído, ¿no? Legalmente. Pero cuando una autoridad quiere usar su fuerza ante que la ley del Todopoderoso, entonces es porque está corrompido. Y de acá podemos esperar cualquier cosa. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué dice que hizo? No te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, se hizo como un niño caprichoso. No quiero comer, señor rey. No quiero. Dice, por encima. Ustedes una vez cuando se enojan así también no quieren comer nada. Vení pues comer esa mira, eso. No quiero, estoy enojada. Peñembo posí. A una vez peñembo posí anda a pecar usted. Hoy coyibi. O al revés. No sé quién me dijo por ahí, se posí ese varias veces. Bueno, entonces, ¿cómo un rey va a actuar así? Esta actuación es una demostración de inmadurez, de incapacidad, de inutilidad y de rabia por no poder hacer su deseo. ¿Y por qué no puede hacer su deseo? ¿Qué le impide hacer su deseo? La Torá, los mandamientos. Pero va a aparecer alguien que va a quitar eso de su corazón. Vamos a ver. Y vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? ¿Qué piolo que te pasa, rey? Jezabel. Jezabel representa un sistema. Vamos a analizar un poco hoy. Es una mujer, la mujer siempre está caracterizada por un sistema. Entonces, el rey es la autoridad en el país, según la Torá, está viviendo vigente a la Torá, pero sin corazón de Torá. ¿Me entienden? Está siendo forzado a hacer la Torá. Entonces viene este sistema y esa obligación que estaba teniendo ese rey va a quitar. Y eso le va a traer alivio, ¿o no? Le va a traer, por fin he sido liberado de los mandamientos. Ahora soy libre, tengo la salvación. ¿Sí me entienden, no? Entonces ahora el rey está obligatoriamente haciendo lo que dice la ley. Eso es cuando nosotros decíamos, antes tenía que hacer lo que dice la ley, los mandamientos de IPS, yo me sentía cargado, ¿se acuerdan? Me sentía pero un día conocí a Jesucristo y me liberó y me sacó de mis pecados y ahora soy libre. Ese concepto estamos viendo acá, pero de otra manera.
de un sistema, y Jezabel representa también una religión o denominación, o como se le llama en Apocalipsis, gran ramera, madre de las rameras. ¿Y quiénes son las rameras? Las religiones. ¿Quiénes son los que nos han metido a nosotros la idea de que tirá esos mandamientos, tirá esa ley, haz lo que te gusta, vos sos libre, debo la rey, debo la demandad? ¿Quiénes son? Son las religiones que han metido eso en nuestro corazón. Bueno. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel. Ya entendieron qué significa Nabot de Jezreel. Manifestación de la siembra del Todopoderoso. Increíble ese nombre, ¿no? Empieza a manifestar la siembra del Todopoderoso, el trabajo del Todopoderoso. Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y ahí le agregamos: porque la Torá prohíbe. Porque la Torá me da el derecho de impedir dar mis cosas. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Maico lo manda ave. Petén y campesino pione o manda betan de ewi. Dépico rey omba epa. Fíjense cómo habla. Le está dando, él está decaído, está ahí, y el otro le está dando fuerza, le está dando ánimo. Ánimo, hermano, nosotros somos libres, ya no tenemos pecado. Con Cristo soy más que vencedor. Usamos esa técnica para hacer nuestro deseo. Después dice: levántate y come. ¿Y qué le dice? Alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Quién es yo? Jezabel. La religión te va a dar la felicidad que tanto buscaba. Anda, congregate en una religión ahí, a aprender la Biblia y buscar una iglesia. Así la gente piensa, ¿no? Escuchar al pastor, el sermón, que oren por vos, y ahí yo te voy a dar. Yo te voy a dar confianza. Eso la gente busca. Ese es Jezabel, un sistema. Yo te voy a dar la viña de Nabot de Jezreel. Ahora vamos a ver qué estrategia va a usar Jezabel para darle esa viña a Acab y quitarle a Nabot. Vamos a ver qué estrategia va a usar. Legalmente, aparentemente no tiene ninguna estrategia, ¿sí o no? Pero vamos a ver que Jezabel, como es una denominación astuta, va a usar la misma ley para quebrantar la ley. Eso es algo increíble. Va a usar la misma ley para quebrantar la ley. Lo que hacen las religiones de este tiempo. Utilizan la Biblia, la Escritura, para quebrantar la Biblia y acusar a los santos de Elohim. Dice: entonces ella escribió, versículo 8, ¿no? Cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Primer punto. Ella empieza a atribuirse los papeles que le corresponde al rey. Ella empieza a tomar decisiones. ¿Qué es lo que ha hecho la religión en estos últimos tiempos, desde la época del catolicismo, en el tiempo de las cruzadas? La iglesia muchas veces ha tomado las decisiones por los reyes. ¿Sabían ustedes? Ustedes observen, ¿no? Muchas veces la iglesia tomaba las decisiones. Vamos a ver qué dice la iglesia. Vamos a ver qué dice la denominación. Muchas veces ha ocurrido eso. Entonces acá estamos viendo que la mujer está tomando el control, teniendo la autoridad del rey. Pero eso quiere decir que el rey no tiene culpa. Claro que tiene culpa, porque al entregarle su anillo, su autoridad, entonces él también se hace responsable. Ahí es donde vemos que en Apocalipsis dice que los reyes se corrompieron con esta ramera, dice, los reyes. ¿Y qué es lo que hace? Escribe una carta. Quiere decir que algo escrito que contradiga la Torá, pero que alguna gente van a leer, van a oír y van a participar. Y las cartas que escribió decían así, atiendan bien: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo.
Ese proclamar ayuno, según Isaías 58, el pueblo proclamaba ayuno porque había una situación muy difícil. ¿Se acuerdan una vez cuando hubo un ayuno? Fue en tiempos de Josué, cuando murieron los hombres que habían ido a pelear en Ai. Entonces él proclamó ayuno porque estaba en una angustia. Hay un pecado grande en el pueblo y queremos descubrir. Entonces, ella está usando ahora términos de la Escritura para hacerle creer al pueblo que hay un anatema entre nosotros. ¿Entienden? No vayan y digan, hermanos, hay un anatema en nuestro pueblo, va a venir tragedia como en tiempos de Josué, como en tiempos de así. ¿Entienden? ¿No? Entonces, ¿es inteligente o no? Está haciendo que el pueblo sufra, que se humille. Varios días de ayuno. Entonces, estando de esa manera el pueblo, no va a tener razonamiento de lo que ocurre. Entonces, primer punto, proclamar ayuno. El ayuno te hace muchas veces olvidar de las cosas, te olvidas de lo que estás haciendo. Solamente, ay, Señor, Señor. ¿Por qué creen que muchas denominaciones hay que ayunar, ya ayuno y oración, para sacarte de la realidad? Por eso Isaías 58 habla de cuál es el verdadero ayuno. Y dice que ellos hacían ayuno solamente para mostrarse y para perjudicar a los demás. Esta es una clara demostración de lo que no es el ayuno. Entonces, pero generalmente se hacía eso. Proclamaba ayuno. Recuerden que Joel es el que proclama ayuno al pueblo porque va a haber tremenda tribulación. Bueno, ¿y después qué va a hacer? Y poned a Nabot delante del pueblo. Entonces, primero se proclama el ayuno. Ustedes están cansados, enojados, alguien es el malo acá. Y después sáquenle a Nabot y pónganle ante el pueblo. Este hombre es culpable de delito. ¿Y qué dice? Y poned a dos, esta es la clave. Porque si no hay delito, Nabot, aunque le ponga delante del pueblo, ¿y qué hizo? Cometió tal pecado, dice, el juez por ejemplo dice, cometió tal pecado. Jezabel le está enviando la carta a los jueces de ese pueblo de Jezreel. Pero si no hay testigos que digan, sí, yo le vi, según la Torá, no se le puede juzgar. Pero miren lo que Jezabel planeó. Y poned a dos hombres, ¿qué dice ahí? Marca un poco. Perversos. Dos personas que se puedan vender. ¿Existe esa clase de persona? ¿Conocen ustedes? Elimina, seco y potasio, desayuda, de cohereta, pesa. Oye, mamá, allá pagatan de, sí, cómo no, allá potan de, hay esa clase de gente. En medio de la congregación van a encontrar gente que va a estar dispuesta a mentir o a acusar a alguien. Ay, y Jezabel sabía que hay gente que está conmigo, que le gusta mi manera de actuar. Aunque ahora saben que Elohim es el Dios verdadero, que Baal fue derrotado con sus profetas, pero igual ellos tienen su corazón hacia mí. Oíla se entendea. ¿Me entienden ese punto? Oíla, ya entendéis, así que ese es perverso. Tiene otra mentalidad en medio de una mentalidad. Estas personas, ¿qué van a hacer? Delante de él, que atestiguen contra él y digan, vamos a ver qué tienen que decir. Tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Le van a acusar que ellos escucharon que Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey. Y después, según la Torá, las personas que hacen esto, ¿qué hay que hacer con ellos? Hay que apedrearlo. Vamos a ver 11. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en la carta que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron afuera. Imagínense la gente ayunando, la gente, este es el culpable de nuestra desgracia por causa. Ahí no pueden pensar, pues. Por eso el ayuno era importante para este plan. Entonces nadie va a poder defender. No, pero un momento, ¿de dónde vos? No, en ese momento ya quieren que acabe nomás ya. Esa es la emoción. Jezabel era astuta. Después,
y al rey y lo llevaron afuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Ahí había un punto que quiero ver, allá en el versículo 13. Aún bajo amenazas de muerte, Nabot persistió en su integridad. La viña no está en venta. Más abajo. Aunque me presiones, eso era lo que el corazón de Nabot. Aunque me presiones, la viña no está en venta. Aunque me acuses falsamente, la viña no está en venta. Aunque levantes testigo falso en mi contra, la viña no está en venta. Aunque me fabriques un caso capital, o sea, para morir, la viña no está en venta. Aunque me metas la viña, aunque me mates, la viña no está en venta. La viña no está en venta porque el pacto no está en venta. Ese es el corazón de Nabot. Ese es el corazón de alguien que manifiesta la siembra del Todopoderoso. Lo que Nabot está expresando es ahora una defensa de lo que el Todopoderoso quiere que conozca Israel, porque Israel se había corrompido. Él está haciendo una luz en medio de las tinieblas, aunque para ello tenga que morir. ¿A quién se asemeja esa acción? A Yeshua. Yeshua también hablaba, decía, ¿y qué decía? Yeshua explicó una parábola sobre una viña. Y que él vino y quiso reclamar y lo mataron, dice. También a él lo mataron y lo acusaron injustamente. También ocurrió eso. Bueno, continuemos. Versículo 14, ¿no? 14. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Ahora vamos a ver algunas leyes que Jezabel usó en contra de Nabot. Fíjense, ¿quién era Jezabel? Jezabel era una mujer que adoraba a Baal y a Astarte. Era una hija de Sidonios. Pero ahora ella se estaba haciendo como que era: oh, Elohim, este hombre ha blasfemado contra Elohim. Ha usado el nombre de Dios para condenar a una persona. Eso es lo que hace la religión. Si ustedes se enfocan en la religión lo único que hace es usar la palabra para acusarte. Usar lo escrito para condenarte. Y te vas a ir al infierno porque la Biblia dice que todo pecador irá al infierno. Y anteriormente tenía el poder de ejecutar a las personas. En la hoguera, en la sala de tortura, en la Inquisición. Muchos han usado la religión para condenar a los justos. Así ocurrió. Al mismo Esteban no lo ejecutaron. Defendiendo él la Torá, le acusaron de que él estaba en contra de la Torá. Bueno, vamos a ver este texto. Éxodo 22. Éxodo 22. A ver, ¿de qué le acusaron a Nabot? Éxodo 22. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Este es un mandamiento que está diciendo que no hay que maldecir a tu rey. ¿Y de qué le están acusando a Nabot? De que él maldijo a su rey. Pero él nunca le maldijo al rey. Pero los falsos testigos están diciendo eso. Levítico 24, 14. Levítico 24, 14. Dice: saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo, toda la congregación. Y los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Elohim llevará su iniquidad. Fíjense lo que dice ahí: cualquiera que maldijere a su Elohim llevará su iniquidad. Y el que blasfemare en el nombre del Eterno ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, imagínense, Jezabel sabía bien estos mandamientos o no. Hoy cuál la Torah había sido. Pero Mará hoy cuál, hoy por un jaguá, hapisha contrare, para usar en contra de su prójimo.
porque ella es una bruja. Ella representa una denominación que corrompe la palabra. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces, ¿quién le dio la viña a Nabot? ¿Quién le dio? A Acab. ¿Quién le dio la viña de Nabot a Acab? Jezabel, el sistema, la religión. ¿Por qué la gente busca la religión? Porque consigue todo lo que quiero. Porque le da dinero, le da poder, le da su gusto, le da su deseo. Yo vengo, pastor, quiero que ore para que yo pueda tener esa casa de mi vecino que no me quiere, yo quiero esta cosa. Todo. La religión te puede dar todo. Vamos a ver qué representa. Vamos a ver Isaías capítulo 9, Isaías 1:21. Isaías 1:21. Isaías 1:21. Dice así: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios, refiriéndose a su pueblo, ¿no? Ustedes antes tenían justicia, equidad, pero ahora cometen homicidio. ¿Cómo te has convertido en ramera? Le está hablando a su pueblo, ¿no? Por causa del sistema. Bueno, otro texto, Jeremías 2:20. Jeremías 2:20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas, ¿qué dice ahí? Como ramera. Fíjese lo que dice ahí: desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Yo no quiero hacer la voluntad del Padre. Y te fuiste a prostituirte bajo todo árbol frondoso. Te fuiste a adorar a los dioses. Eso está hablando sobre su pueblo. ¿Están entendiendo lo que ha ocurrido? Jeremías 51:13. 51:13. Dice: tú, la que moras entre muchas aguas, aguas representan naciones, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Está hablando sobre un sistema que va a venir en tiempos finales a destruirse, ¿no? Está hablando como profecía. Nahum capítulo 3. Nahum. Pronto vamos a estudiar ese libro. Nahum capítulo 3. Versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Es una estrofa que está hablando sobre el pueblo corrompido a causa de la ramera, ¿no? Con sus fornicaciones, hechizos. Esta persona, este sistema es Jezabel. Jezabel es ¿cómo se puede decir? Un espíritu que viene desde tiempos de Semiramis. Siempre se está manifestando y continúa manifestándose. Pero veamos más. Apocalipsis 17:5. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito. Esto es una visión que está viendo Juan. Un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, versículo 6, y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esto está viendo Juan, está viendo un sistema que es la madre de todos los sistemas, que ya nosotros estudiamos eso cuando estudiamos Apocalipsis, del cual tiene origen desde allá, desde Nimrod y Semiramis y Tamuz, y continúa hasta nuestros días, y continuaba en ese tiempo.
ese espíritu de Babilonia ahora estaba posando en esta mujer Jezabel. Por eso en Apocalipsis también se van a acordar de ella. Apocalipsis 19:2. 19:2. Ese ya vimos. 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esto también es un juicio contra esa gran ramera, y vamos a ver que Elías después va a traer juicio también contra esta terrible Jezabel. Pero continuemos, 16:6. Apocalipsis 16:6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Eso está hablando también sobre esta mujer Jezabel. Y ahora el capítulo 2, versículo 20 de Apocalipsis, para ir entendiendo y terminando. Capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas, esto hablándole a una de las iglesias, a una de las 7 iglesias, contra ti. ¿Qué dice ahí? Que toleras, miren, toleras que esa mujer, que sale ahí, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y acá tenemos dos respuestas. Ya habíamos estudiado esta parte cuando estudiamos Apocalipsis. Uno, que puede ser literalmente que se esté refiriendo a una mujer llamada Jezabel, que tiene el espíritu de la Jezabel de antes, y es a la vez el espíritu de Babilonia, de Semiramis, o simbólicamente se está refiriendo a ese sistema que esa iglesia está tolerando, como la gracia, ya no hay más pecado, ahora podemos comer de todo, ahora ya estamos libres, ahora no importa, ese era antes con la ley, ahora ya podemos comprar terreno ajeno, ¿me entienden, no? Puede ser el sistema que esta iglesia estaba dejando que le corrompa. ¿Y cómo le llama ahí? Jezabel. Terminemos ahora. Terminemos. Bueno, versículo Reyes. Ahora, ¿quién viene? Entonces, ya una vez que el rey perverso consiguió su objetivo, él está feliz, viene el juicio de Elohim. Hasta aquí no había aparecido, ¿no? Elías estaba descansando, tranquilo, pero Omacane Ayema acá, Elías, Ayema, pico ya, pues acá, ya. ¿Qué dice ahí? Reyes 21. Bueno, 17. Entonces vino palabra del Eterno a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Una vez más el Padre le utiliza a Elías para ir a enfrentar a este rey corrupto y a su sistema. Fíjense que una de las características que tiene el Todopoderoso es que cuando hay mucha injusticia en el mundo, se levantan los profetas, los que van a empezar a hablar, a decir las verdades, a decir lo que va a ocurrir. ¿Por qué apareció Yeshua en esa época? Porque el mundo estaba bastante corrompido. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Eterno, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho el Eterno, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Le está diciendo que en ese lugar donde murió Nabot, donde él fue apedreado y arrastrado, y vinieron perros a lamer su sangre, ahí mismo él va a morir, y perros también van a venir a lamer su sangre. Una profecía fuerte. Vas a morir como un miserable. En aquel tiempo los perros representaban como algo inmundo, como un juicio, un castigo. Eso representaban. Acá dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Me encontraste mi enemigo. Nunca le consideró un profeta de Elohim. ¿Ven cómo está su corazón? Nunca le consideró: oh, Elías, sí, por favor. En ese momento altanero, ¿no?
¿Me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Eterno. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Fíjate la maldición que le viene. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. 2 genealogías habían desaparecido totalmente por causa del pecado. La tercera genealogía, que era de Acab, también va a desaparecer por completo. No va a continuar, aunque su hijo va a reinar, pero hasta ahí nomás. Ahora, miren lo que va a pasar con Jezabel. De Jezabel también ha hablado el Eterno diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Perros. Perros representa gentiles, naciones. En Apocalipsis también dice que la gran ramera, las naciones, los 10 reyes van a venir y van a devorar su carne. Así está escrito en Apocalipsis. Entonces una profecía aparte de un juicio contra esta mujer. Dice que los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ahí, en esa ciudad, ella va a caer. En ese palacio donde ella se siente la poderosa, de ahí la van a tirar y los perros le van a comer todo. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Eso quiere decir que nadie le va a enterrar. Va a morir y se va a quedar ahí. Sí, nomás. Y coyotes, lobos, hiena, todo eso son los que comen todo el cuerpo. A la verdad, versículo 25, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Eterno. ¿Y por qué? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel representa el sistema. Cuando una persona se deja dominar por un sistema, sí o sí va a corromper su vida, va a corromper su alma. Cuando vos te dejas dominar por un sistema, como estábamos nosotros, por una religión. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, dice, a los cuales lanzó el Eterno delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Algo interesante, el hombre, ante tanta maldición, llega un momento en que va a caer, en que va a renunciar. Ya su altanería ya no se puede más, entonces no le quedó otra que humillarse. Puso cilicio, no es porque es el Señor. Yo también pensé, hasta acá yo pensé que Elohim le perdonó a Acab. Hasta acá yo pensaba así, hasta que fui al siguiente capítulo, ¿no? Entonces hasta acá, si ustedes ven, Acab se humilló, Acab se arrepintió, Acab cambió su corazón. Si acá terminaba la vida de Acab, hubiera sido bueno que ahí muera ya él. Pero ¿para qué vivió más? ¿Para qué vivió más? Entonces, pero por esta acción, fíjense cómo el Todopoderoso ya sabía su corazón, pero al ver esta acción, ¿qué dice? Entonces vino palabra del Eterno a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Él no va a ver cuando toda su familia sea exterminada, él no va a ver. Pero cuando él muera y gobierne su hijo sí va a ver cómo toda su descendencia es arrasada y asesinada. Esa fue la gracia que le dio. Pero en el próximo capítulo vamos a ver cómo su corazón nuevamente le traiciona. Esto es increíble, ¿no? Entendió la misericordia de Dios, entendió el amor de Dios, pero algo en su corazón no cambiaba. Y puede ser que sea que siempre le tenía a Jezabel a su lado. Ese era el problema número 1. Bueno, hoy hasta aquí.